Muy buenas noches. Como todos los viernes, tenemos nuestra entrega de esta tertulia jurídica por NJSP Servicios Legales. Sí, yo sé que están viendo a Macha y el oso atrás. Estoy grabando desde el cuarto de una sobrinita porque es el lugar realmente más tranquilo que yo tengo. Entonces, excusen eso. Para los que quieran saber si tengo hijos o no, yo no tengo hijos. Un Boston Terrier a lo sumo, que brega rinde como por 5, pero no, nada que ver. El día de hoy tenemos un menú bastante interesante. Tenemos, primero, cañonazos morales. Eso se los voy a explicar luego. La obligatoriedad de las vacunas y si es un tema constitucional o no. Aparte, tenemos sobre el número de provincias y requisitos que deberían tener nuestros legisladores. Ahí yo voy a comparar algunos casos de algunos otros países. Yo sé que ese es un tema impopular para nuestros políticos, pero yo creo que no está de más. Y el otro tema, Israel y Palestina, que eso es un tema bastante polémico. Una de las participantes me dice que cualquier cosa yo puedo obviar la calcomanía. La calcomanía no me molesta, más le da un poco de jocosidad al ambiente. Yo no sé si ustedes saben quién era el general Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un general mexicano que empieza su carrera política en Oaxaca, en México. Conoce a Benito Juárez y a la muerte de Juárez se apodera del poder en México y solamente la suelta cuando se da la Revolución Mexicana. Él tiene que partir al exilio. O sea, él gobernó entre 1876 y 1911. Incluso ese periodo se le llama el Porfiriato. Él realmente era un campesino muy recio, pero tenía, como casi todo el latinoamericano, cierta jocosidad. Y sus ministros ni se diga, sobre todo los que venían de provincia. Había uno que siempre vivía en la inopia. Siempre estaba en muy malas condiciones económicas. Yo digo, son términos muy dominicanos, pero prefiero aguantarme. Entonces, don Porfirio se entera de que este señor cogió un soborno y se le presenta en la oficina y le dice: don fulano, usted que es un hombre de mi confianza, don fulano, usted que es un hombre que le ha servido a mi gobierno con tanta eficacia, ¿cómo usted me hace esto? Y el tipo, reuniendo todo el encanto que tenía, le dijo: mi general, no hay quien soporte un cañonazo de 100,000 pesos en la línea de flotación. El general Porfirio Díaz tuvo que explotarse de la risa, no le quedó de otra. Destituyó al tipo, pero se tuvo que reír. ¿A qué viene esta historia? Y primero, debo hacer la salvedad que en esa época 100,000 pesos mexicanos era el equivalente como a 20 millones de ahora. Pero para que más o menos tengan la idea. Bueno, ¿a qué viene esto? No bien yo empiezo a chequear las distintas prensas, me toco con un escándalo que ha sucedido en la aduana del puerto de Puerto Plata. Empiezo a leer: la encargada del puerto, una muchacha joven, con muchos de los empleados de la zona suspendidos. Y todavía están haciendo el arqueo del dinero que defraudaron. Aunque más o menos hay un estimado de 200 y pico de millones de pesos por ahora. Señores,
Yo entiendo que las tentaciones son muchas. Yo entiendo que todo el que está, no en una posición pública, una posición privada, en, en cualquier ámbito de la vida, quiere salir ganando. Yo no es favoreciendo la corrupción, pero yo entiendo que todo el mundo quiere buscarse lo suyo. En la sociedad occidental como es la nuestra, el individualismo forma parte de la estructura social. O sea, a nosotros lo que nos han enseñado toda la vida no es a pensar en colectivos, sino realmente en dame lo mío y déjame buscarme lo mío. Bueno, señores, es que esta gente se pasaron de descarado. Primero, había un descuadre y su madre con respecto a errores informáticos. Supuestamente ellos tenían un sistema informático en el cual iban entrando las transacciones. Y oh sorpresa, supuestamente unas 40 y pico, 50, salieron defectuosas. Entonces, lo que hacían era una especie de conduce en lapicero de que para tener un soporte de los fallos. Señor, eso es nada de lo mismo. Entonces, cuando se hizo la auditoría de la supuesta falla informática, no aparecía el maco. Y claro que no va a aparecer porque nunca existió. Entonces, el otro maco adicional con respecto a lo de Puerto Plata es que ellos truquearon de mal forma lo correspondiente a la cantidad de barcos que desaduanizaban allá, o sea que entraban y dejaban la mercancía. Si entraban 200 barcos, ellos nada más reportaban 150 y la diferencia, los otros 50 barcos y lo que los aranceles que estos pagaran, se los repartían entre ellos. Pero ¿qué pasó? Una vez empezaron a cotejarse desde Santo Domingo las distintas documentaciones, léase, hoja de ruta, FOB, los aranceles. Señores, ningún barco fantasma va a pagar jamás en la vida arancel. Un barco fantasma como el de los Goonies, por ejemplo. Yo sé que esta es una referencia un tanto vieja, pero los que son de mi generación se acuerdan de la película de los Goonies. No va a estar pagando FOB, no va a estar pagando un seguro por las mercancías. Entonces, hasta para robar hay que tener cierto arte. Yo me acuerdo, por ejemplo, del caso Van Inter. ¿Por qué el caso Van Inter se complicó tanto a nivel procesal? Porque internamente Van Inter tenía 3 contabilidades y las 3 cuadraban al chelo. Había una que era la real, que eso nada más la conocían los que luego fueron imputados. Señora, una genialidad, eso cuadraba el chelo. Había otra que era la que se presentaba a los accionistas. Señores, al chele, una cosa terrible, al chele. Y la que le presentaban a la superintendencia de banco, una maravilla. ¿Cuándo fue el descuadre? Cuando se trató de fusionar con el Progreso y empezaron a notarse pequeñas discrepancias que cuando se empiezan a profundizar era un cráter que ni el Gran Cañón del Colorado. Miren, yo soy una persona relativamente joven,
realmente de una manera u otra es mi generación, o sea, los que estamos de 40 años para abajo, los que tenemos la mayor parte de los cargos. Por lo que yo me siento, no con la autoridad moral, pero sí con la confianza de pedirles a estos compañeros generacionales que aprovechen el chance y no se dejen cegar ni se dejen hundir por cañonazos de dinero. Todavía tenemos, señores, 25 años que podemos aprovechar sin problemas para hacernos de dinero, para escalar posiciones. Señores, no nos tenemos que volver locos. Lento llegamos sin sacrificar nuestro nombre, sin sacrificar los valores familiares, sin sacrificar nuestra historia. Señores, muy bueno ser millonario, pero llegamos despacio. No tenemos que sucumbir ante los cañonazos morales. Ahora pasando al segundo tema. Yo creo que pocas veces en este país se ha armado un berenjenal tan rápido como, sobre todo en las redes sociales, como cuando el señor ministro de Salud Pública dijo que realmente, y luego se mandó un decreto al respecto, indicando, por cierto, hay una ley aprobada también, que está en la Cámara de Diputados y va a pasar al Senado, si no me equivoco, que establece la obligatoriedad de la vacuna. Inmediatamente, como si fuera en un ring de boxeo, dos tendencias contrapuestas, cada una más fanática que la otra. La primera señala que es una violación constitucional, que tú realmente no puedes obligar a nadie a vacunarse, de la misma manera que tú tampoco no lo puedes obligar a no vacunarse, sino que eso debería ser un acto volitivo, o sea, un acto de la voluntad que nazca, y que realmente el tú tomar esa decisión de obligar a las personas a vacunarse va en desmedro de sus derechos, porque tú le estás conculcando derechos. Aunque de por sí ya esta pandemia nos ha afectado y nos ha reducido un sinnúmero de derechos. Nosotros duramos muchísimos meses trancados, o sea, de que derecho a la circulación, derecho a la libre reunión, todo eso, a menos que fuera virtual, no se podía hacer. Entonces, señores, miren, la otra escuela es la que dice que por un motivo de practicidad y de salud pública, la vacuna debe ser obligatoria y que ciertamente pueden haber violaciones de índole constitucional, pero ante una situación extraordinaria, como en efecto lo es, señores, simplemente tenemos que asumirlo ante un mal mayor. O sea, el obligarnos a la vacuna es el mal menor. Los que están en contra de esta teoría dicen que realmente la vacunación de por sí ha tenido un gran apoyo, como lo ha tenido, entonces no era necesaria la ley. Ya eso son otras disquisiciones que no nos detendremos a analizar de si proceden o no proceden realmente. Bueno, en lo personal, yo me puse a analizar porque yo soy honestamente de la primera teoría. Pero hay una realidad. Cuando el gobierno sacó esa ley, indicando la obligatoriedad
y distintos decretos y demás. No fue lo loco. La misma Ley General de Salud, la 4201, establece, es cosa en que tenía que acomodarme un poco, establece de manera explícita que si hay programas de vacunación, son de carácter general y se imponen a todos. Obviamente, eso estaba más pensado para vacunas, por ejemplo, como las que se le aplican a los niños. O sea, una rubeola, una viruela, una tosferina. Nadie pensó en vacunas con pandemia de por medio. Yo creo que nadie en su sano juicio se hubiera imaginado en ese feliz año 2001 que 20 años después miles de personas en este país y millones en todo el mundo iban a morir por una pandemia, básicamente una neumonía que aparte de todo te afecta otras partes del cuerpo. Entonces, lamentablemente, ante todo lo malo, tendremos que irnos por la segunda salida. ¿Cuál es? La de vacunarnos. Pero ahora viene un punto en el que yo estoy en desacuerdo con respecto a esa ley de vacunación obligatoria. La obligatoriedad normalmente en derecho implica una sanción. La única sanción que se establece en esa ley es una sanción de carácter administrativa, una multa. Y la multa a quien se le quiere cobrar no es ni siquiera al ciudadano infractor, sino a los que forman parte del plan de vacunación y por alguna causa, a lo mejor por un error o una inobservancia, no vacunaron a un ciudadano X o Y. Está bien, es un escenario, pero la mayor parte de la gente que no se vacune va a ser porque simplemente no quiere y no se va a acercar a un centro de vacunación. O sea, con eso usted no va a lograr la obligatoriedad. Usted ahí está haciendo una declaratoria de principios y esa declaración de principios es muy buena, muy válida, pero tú sinceramente no me estás dando algo que permita hacer que la gente se dé cuenta de lo necesario que es cumplir eso. Cuando finalmente sea aprobada, yo creo que como país tenemos que hacer una difusión masiva. Y realmente en todos los gobiernos hay genios del marketing. Esa gente tiene que poner a funcionar su mente creativa, su numen creativo, para vendernos la idea de que la vacunación de uno es una ventaja para todos. Porque eso es lo que va a motivar a que las personas realmente en algún momento vayan en tropel a vacunarse, más de lo que lo han hecho. Si no lo hacen, van a seguir cayendo a cuentagotas y llegaremos a la meta, pero llegaremos quizás no en agosto como está calculado, pero en septiembre o en octubre, que es que se calcula que más o menos llegaremos al nivel de rebaño. O sea que ya habrá un porcentaje tan alto de la población dominicana que tendremos inmunidad de rebaño. Pero habrá que ver. Entonces, el otro tema. Ay, Dios mío, las provincias de este país. ¿Hasta dónde vamos a llegar dividiendo este país? Un país que es para amar y que es para armar, porque a veces está demasiado dividido. Entonces,
Primero que todo, si cogemos un mapa de la República, tenemos algunos datos que hay que empezar nuestro análisis con ellos. 32 provincias. Son aproximadamente 350 distritos municipales. Entre juntas, paraje y demás, no querramos hablar. Y municipios formales son más de 160. Yo honestamente he perdido la cuenta ya de cuántas divisiones y subdivisiones tenemos. Entonces, hagamos memoria. En 1844, en la Constitución de San Cristóbal se consagran 5 provincias. Provincia de Santo Domingo, que básicamente era San Cristóbal, lo que luego fue Monte Plata, Provincia de Santo Domingo y Distrito Nacional. Provincia del Ceibo, con capital en Santa Cruz del Ceibo. Básicamente todo el este, o sea, Atomayor, El Ceibo, La Altagracia, La Romana y Mosquitisol, o sea, San Pedro de Macorís. Provincia La Vega. Provincia La Vega, Samaná, San Francisco de Macorís, Sánchez Ramírez, La Vega, María Trinidad Sánchez y la provincia Espaillat. Nosotros también teníamos la provincia Cibao o Santiago. La provincia Cibao o Santiago, como su nombre lo indica, tenía como cabecera a la ciudad de Santiago de los 30 Caballeros. Santiago, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez y Montecristi formaban esta región. Y la última provincia era la provincia Azua o provincia Sur, que nacía en San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Barahona, Pedernales, Bauruco, Independencia, San Juan de la Maguana y Elías Piña. Ahí era que básicamente terminaba. No cuento dentro de la provincia Azua lo que sería Hincha, San Rafael de la Atalaya, La Angostura y todos esos territorios que entre 1801 y 1844 perdimos porque fueron ocupados por los haitianos y nunca los pudimos recuperar. Luego, hacia 1890, ya no estamos hablando de 5 provincias, ya estamos hablando de 2 distritos marítimos que se añaden, San Pedro de Macorís y Puerto Plata, y estamos hablando de 10 provincias. Una de ellas, Pacificador, que luego fue la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, y donde realmente se rompe la taza es con el gobierno del generalísimo Trujillo, el cual básicamente crea casi todas las provincias que existen hoy en día, siendo las últimas en crearse San José de Ocoa, Atomayor, que se separa del Ceibo, La Romana, que se separa de la Altagracia, y básicamente esas son las últimas 4 o 5 divisiones. Ha habido, la provincia de Santo Domingo, que se separa del Distrito Nacional. Normalmente en un país, cuando tú creas una subdivisión territorial, o en este caso una división territorial, tú lo que persigues es una demarcación que se pueda valer por sí mismo o que tenga una cantidad de habitantes que justifique que se le concentre en ese punto
bienes y servicios para satisfacer las necesidades de esa población. O sea, eso no puede ser a lo loco, eso no puede ser, bueno, ahí hay mucha gente, vamos a crear un ayuntamiento a ver qué pasa. No, porque eso no solamente sucede a nivel provincial, a nivel municipal. Cuando usted crea un municipio, usted crea alcaldes. Cuando usted crea alcaldes, usted crea salas capitulares, usted crea una burocracia. A nivel congresual, usted tiene un senador y va a tener diputados proporcionalmente a la cantidad de habitantes. Pero hay un asunto. Gracias a Dios, nos hemos parado en la cantidad de provincias en 32 por ahora, porque se está proponiendo desde hace varios años la provincia Ramón Matías Mella, que sería Los Alcarrizos, Herrera, Jaina, porque ellos señalan que cuando se creó la provincia de Santo Domingo, al poner la capital en la margen oriental de los Amas, la gente que vive en Herrera tienen que atravesar el distrito entero o tienen que dar la vuelta por Villa Mella para resolver un sinnúmero de trámites de todo tipo, judiciales, municipales, y realmente eso es caótico. Y honestamente, no es mentira, es caótico. Pero también hay que tomar en cuenta algo. Si eso se hace, estamos creando un nuevo senador, estamos a lo mejor aumentando el número de diputados, que habría que ver entre cómo se reparte, porque en principio tú no puedes aumentar ya el número de diputados a menos que tú modifiques la Constitución. Miren, yo personalmente no creo que este país esté para 32 provincias y sabe Dios cuántas divisiones más. De verdad no lo creo. Cuba, hasta hace relativamente poco, con 111.000 kilómetros cuadrados, tenía unas 20 provincias. Como que era excesivo, pero 20 provincias es aceptable. Estamos hablando de que cada provincia en promedio son 5.000 kilómetros cuadrados. Estados Unidos, 2.500.000 kilómetros cuadrados. 50 estados. Pero en cada estado de eso, con excepción de Rhode Island, nosotros cabemos 20 veces. Argentina, 2 millones de kilómetros cuadrados, sin contar el reclamo antártico que ellos tienen, que son 1 millón y medio de kilómetros cuadrados de puro hielo. 20 provincias. Y así empezamos a ver Alemania, que es casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Son 14, yo creo que son 14 o 16 Länder. O sea, estamos hablando de una cantidad inmensa de territorio con pocas divisiones. Francia tiene 16 regiones con las cuales resuelven su vida. España tiene 16 provincias autonómicas y España es 20 veces más grande que este país. Yo entiendo que reducir el Senado es un problema para los políticos y reducir el número de provincias también, pero vamos a hacer un poco de prospección. Vamos a imaginarnos que se pueda, porque yo sé que en la práctica es prácticamente imposible, pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Primero, señores, tenemos que tener claro qué es una provincia. Señores, tenemos que pensar que una provincia debe ser una unidad física y territorial, o sea,
un grupo de gente que puedan valerse por sí mismos, o sea, que tengan recursos naturales o que cobren suficiente arbitrio para mantener sus instituciones, que puedan brindarle a la población X cantidad de servicios básicos. Señores, y honestamente, se han hecho cálculos de ese tipo. Lo que pasa es que eso implicaría que nosotros hagamos un corte muy brusco. ¿En qué sentido el corte? Nosotros tenemos regiones que se han determinado y que se usan para fines de planificación, que perfectamente podrían ser de por sí las provincias de este país. 10 provincias: Valdesia, Cibao Central, Cibao Oriental, la línea noroeste. Son 10 que están distribuidas en el país entero y que tienen en común características poblacionales, características económicas, características topográficas, tienen sistemas productivos similares, o sea, tienen un sinnúmero de cosas que lo hacen viable y además hacen que ese territorio, compuesto por 3 o 4 de las provincias actuales, sea homogéneo y que sea más fácil articular algo. Pero volvemos, eso es inviable porque eso genera burocracia. ¿Es necesario crear tantos ayuntamientos? Si se gobierna bien, no. Pero ¿cuál es el asunto? En nuestro país, igual como en toda América Latina, porque nosotros somos latinoamericanos, la política es clientelar. El que se pierde en ese detalle está mal. ¿Qué es lo primero que busca cualquiera que entra a un partido político? Es conseguir ese chequecito del Estado. Entonces, yo sé que estas ideas que yo he mostrado, lamentablemente no van a ser aplicadas, pero ojalá algún día sí se pongan algunos remedios. Por ejemplo, en Francia no todo el mundo puede ser senador ni diputado. Usted normalmente necesita tener una carrera universitaria y muchas veces usted tiene también una maestría y a veces toda una segunda carrera. En Francia usted tiene la ENAC, que es la École Nationale d'Administration Publique. Eso que es una especie de aristocracia donde preparan los políticos franceses. Y casi todo el que gana un puesto por encima de alcalde en la mayor parte de las demarcaciones de Francia salió de la ENAC, que eso es una aristocracia de ese tipo, pero que te preparan gente que aunque robe, aunque se vuelva loco, te va a dejar algo institucionalmente preparado. Yo entiendo que el nivel educativo de este país no permitiría llegar de que a un nivel universitario. Pero nosotros no podemos tampoco darnos el lujo que nos estamos maldando de tener congresistas analfabetos. Nosotros no podemos tener alcaldes que de milagro saben firmar su nombre o firman con X. Nosotros queremos y aspiramos eventualmente a ser un país del segundo mundo y quizá eventualmente en 20 años del primero, uno no lo sabe. Chile empezó peor que nosotros y Chile ya es prácticamente un país del primer mundo. Pero tenemos que exigirle más a nuestros políticos.
pero nosotros mismos también tenemos que exigirnos a nosotros. Tenemos que exigirnos votar por gente preparada. Tenemos que exigirnos votar por gente que, en resumidas cuentas, cumpla con esos ideales. Bueno, el último tema es uno bastante polémico, que es el de Israel y Palestina. Lo primero que yo debo decir es que en estos días, en mayo, pero de 1948, un grupo de personas se reúne en Tel Aviv. Y luego de una ceremonia muy escueta, luego de que termina oficialmente la ocupación británica, esas personas que fueron los fundadores del Estado de Israel, 15, 20 personas, se abrazaron y empezaron a cantar Abidka, o sea, la esperanza, que es el himno del Estado de Israel. En este mes el Estado de Israel va a cumplir 83 años, de los cuales 75, creo yo, ha estado en guerra contra sus vecinos árabes. Pero, si nos vamos a la narrativa bíblica, desde que los israelitas llegaron a la tierra prometida, luego del éxodo, se han estado dando macanazos con todo aquel palestino que ha estado ahí. Desde ese tiempo remoto, hace 3.000, 4.000 años, los judíos y los filisteos, que de la derivación del griego de la palabra filisteo es que viene palestino, se están dando espadazos. Yo creo que no tenemos que entrar en detalle de cuántas intifadas van, de lo que pasó en Chava y Shatila, eso es muy viejo. Creo que no es necesario hablar de todas las guerras que Israel ha tenido contra todos sus rivales, pero sí quiero decir que una de las peores cosas que pasó en el marco de la guerra de los 7 días es que quedó la Franja de Gaza y quedó Cisjordania a manos de Israel. Ahí fue que se terminó de destruir la resolución de la ONU que creaba un doble estado, un estado palestino y un estado judío. El estado judío sí se constituyó. El estado palestino en términos reales nunca ha existido ni va a existir, porque el estado judío no lo va a dejar. Además de que los dos territorios que lo integran están dirigidos por dos grupos que no se toleran en lo absoluto. La OLP, que era el partido de Yasser Arafat, y el grupo Hamas, que son también musulmanes radicales. En lo único que ambos grupos están unidos es en el odio a Israel. Para muchos de estos grupos, Israel es una aberración, y como aberración debe ser destruida, porque está mancillando la tierra que era de sus padres y de sus abuelos. Y es un tema muy complejo, porque realmente los judíos eran unos nómadas más que iban pasando de país en país, sin patria, manteniendo su cohesión por la lengua, por la religión, a través de sus costumbres, que muchas veces se agrupaban en pogrones, o sea, en barrios, en lugares marginados donde solo vivían ellos.
y volvieron a lo que en principio era su tierra. Básicamente fue con la Declaración Balfour, que por cierto la Declaración Balfour es uno de los documentos diplomáticos más engañosos de la historia, y fue hecho a pota así. James Balfour, que era el embajador británico en esa época, recibió una orden muy específica: negocia con todo el mundo, promete todo y no le des garantías a nadie. James Balfour, muy inglés, muy correcto y muy encantador según las crónicas, habló con los saudíes, habló con los hachemitas, habló con los grupos de sionistas, y a todos básicamente les prometió lo mismo. A los hachemitas les prometió un imperio árabe que iba a ir desde Arabia Saudita hasta la frontera con Turquía. A los sauditas le ofreció el control de las ciudades santas más todo lo que hoy en día es Arabia Saudita. Díganme cómo se pueden conciliar esas dos. Y a ambos le ofreció también Palestina. Pero entonces con los sionistas quedó que todos los sionistas que quisieran de Europa, que toda la región de Palestina, entre la frontera de lo que hoy en día es Líbano, hasta el desierto de Negev, que era un mandato británico, iba a ser de ellos. Claro está, ¿no? En la Declaración Balfour no lo dice tan claro. Lo pone en condicional. Podría ser eventualmente el lugar de establecimiento de un potencial Estado judío. Pero ¿qué sucede? Eso desconocía una realidad demográfica que nadie puede negar. Luego de que los bizantinos salieran de ahí, la mayoría de la población de Palestina era árabe. Después de que derrotan al emperador Heraclio en el 1620 y pico, que los bizantinos pierden prácticamente todo lo que es Asia Menor, todo lo que es Egipto y luego lo que es Cartago. Toda esa zona fue árabe. Y es más, Jerusalén tiene uno de los 3 puntos más sagrados del Islam, que es la Mezquita de la Roca. Entonces, en ese lugar donde se supone que también estaba el templo de Salomón y donde Mahoma, después de hacer un viaje con el caballo alado Barak, sube al cielo y se entrevista con Papá Dios, con Jesucristo y con casi todos los profetas, y vuelve y baja, y de ahí, sin pasar por Go, llega a la Meca otra vez. Señores, para los palestinos, Jerusalén es la roja manzana, es el fruto más delicado, es una de las promesas del Islam, y el hecho de que lo manejen los judíos es imperdonable. Israel durante un tiempo trató, siempre y cuando grupos árabes estuvieran de acuerdo con la existencia del Estado de Israel, hasta de darle asientos, como hay asientos de árabes en el Knesset, o sea, en el Senado de Israel. Pero hay una realidad. No ha habido manera de ponerse de acuerdo con qué se va a hacer con la Franja de Gaza. La Franja de Gaza
es incontrolable. La Franja de Gaza es un bolsón de miseria. Muchas veces está bloqueado del lado egipcio y del lado israelí, o sea, la única forma de llevarle alimento es a través del mar, porque las pistas aéreas que tienen ahí están demolidas a golpe de misiles. Y del otro lado, en Cisjordania, Israel ha ido llenándolo de colonias. Y cuando tú metes una población que no es la natural en una región, eso va a causar tensiones, y más cuando son gente a las que tú consideras de antemano enemigos porque son invasores de un terreno que tú consideras que es tuyo, como es el caso realmente de los palestinos y los judíos. Como yo les explicaba a los que estaban al inicio de esta reunión, realmente esto es porque estoy grabando en el cuarto de una sobrinita, que ella es enferma con Macha y el oso. Y nada, preferí dejarle sus calcomanías. Y le da un cierto aire de simpatía a todo esto, porque si nada más fueran por los temas que estoy tratando, que de por sí son bastante serios, sería esto bastante odioso quizás. ¿Hay solución en términos reales a Israel y Palestina? A corto plazo no. Son un perro y un gato que están peleando por un bistec. Nunca se van a entender. Los dos consideran que son los dueños. Ambos consideran que tienen títulos históricos que podemos debatir sobre la validez o no de los mismos. En el caso de los palestinos, una presencia demográfica del siglo VII. En el caso de los israelitas, el haber vivido ahí por 3000 años, y luego por la declaración Balfour de 1917, que promueve un flujo cada vez mayor de sionistas y de grupos projudíos de Europa, que crean un flujo migratorio hacia la zona de Tel Aviv, Haifa, y luego empiezan a entrar tierra adentro y crean los kibbutz y todo eso que conocemos del primer Israel. ¿Ha valido la pena tanta sangre? ¿Ha valido la pena tanto sufrimiento? Honestamente, yo no justifico ninguna guerra. Yo creo que todos hemos visto las imágenes. Yo no justifico ni los 1600 misiles que Hamas tiró en zonas del centro, del sur y ya incluso del norte de Israel, y tampoco de los otros grupos guerrilleros, algunos de los cuales han tirado misiles desde Siria y desde Jordania. Pero yo tampoco puedo justificar, aunque entiendo por qué lo hicieron, por un acto de defensa propia, que Israel tenga que caerle a misilazos a la población árabe, sobre todo de la Franja de Gaza. Lamentablemente, entre mucha gente buena, como son muchos de sus habitantes de Gaza, hay demasiadas células de Hamas que son una amenaza para el Estado de Israel. Y lamentablemente, a menos que se encuentre alguna manera de destruir a Hamas o de destruir al Estado de Israel, no se va a llegar a un punto medio. Lamentablemente, esa que es la Tierra Santa ha sido una tierra maldita desde hace 5000, 6000 años.
ha corrido la sangre por los ríos y ha negado los campos. Miles, millones de muertos desde la edad de piedra dan testimonio de que en una tierra rica, donde se da cualquier tipo de fruto, la oliva, las vides, el trigo, la cebada, la miel, no ha podido implantarse la paz, más que la paz de los cementerios. Y esa es la gran tragedia, que en un territorio considerado sagrado por las 3 religiones del libro, o sea, por los judíos, por los cristianos y por los musulmanes, sea una tierra que esos mismos 3 pueblos han saqueado, han ensangrentado y han violentado. Y honestamente, yo mismo quisiera que hubiera una solución, pero francamente no la hay. A corto plazo no la hay. Antes de concluir, deseo agradecer la presencia y la audiencia de cada uno de ustedes. Me reitero a sus órdenes. Estos live también los estamos posteando por las distintas redes sociales. O sea, pueden encontrar el vínculo por aquí mismo por Instagram, por Twitter. Se suben también a YouTube. Y si algún día alguno de ustedes desea que hagamos algún tipo de debate sobre alguno de los temas que tratemos, para mí será un privilegio. Por mi parte, simplemente me reitero a sus órdenes. Este ha sido Néstor Sabeñón en una edición más de los lives de la tertulia jurídica de NJCP Servicios Legales. Por favor, disfruten su fin de semana y nos vemos la próxima semana con más temas jurídicos de trascendencia. Que pasen muy feliz noche.